Una de las experiencias más dolorosas que nosotros podemos pasar durante nuestra vida como cristianos, y creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo, es después de ver la conversión de algunas almas a Cristo, presenciar también como los mismos vuelven al mundo. Eso nos duele en el alma. Nos provoca mucho sufrimiento porque nosotros queremos que nuestros hermanos sigan fieles hasta la muerte, y hablaremos de eso dentro de muy poco. Yo me acuerdo, y es la segunda vez que menciono esto por este medio, me acuerdo de cómo un hermano se reunía con nosotros en Dos Hermanas hace años. Era un hermano muy querido que también participaba en la predicación del Evangelio. El hermano se llamaba Pablo. Y cuando nosotros nos enteramos de que él se había apartado, que ya había dejado de reunirse con nosotros, recuerdo como en una noche o en un día, nuestro hermano Juan García nos dirigió en una oración y no pudo evitar las lágrimas. Como se suele decir ahí en España, en Sevilla, nuestro hermano lloró como un niño chico. Y creo que yo también, si recuerdo bien, derramé lágrimas juntamente con él, porque nos dolió en el alma, nos partió el corazón saber que este hermano tan querido se había separado de su esposa, que había vuelto al mundo y dejó de reunirse con nosotros. Eso duele mucho. Yo creo que hay pocas experiencias en esta vida que se puedan comparar con el dolor que nosotros sentimos en el alma cuando uno se aparta y vuelve al mundo, sobre todo nuestros seres queridos. Yo escuché hace años la historia de un hermano aquí en Estados Unidos que se, se consideraba erudito en las escrituras, un hermano bien conocido entre la hermandad de habla inglesa. El hermano, si me acuerdo bien de la historia, el hermano se llamaba Homer Haley. Homer Haley. Y si ustedes han leído alguna vez el comentario del hermano Bill Reeves sobre el libro de Apocalipsis, muchas de sus notas se basaron en el comentario del hermano Homer Haley. Un hermano bien erudito en las escrituras, conocía bien la palabra de Dios, pero otro hermano me dijo que una vez él se puso en el púlpito y les iba a hablar a los hermanos, creo, si no me equivoco, acerca del ser padres o algo así. Y él empezó su sermón con estas palabras. Dijo a los hermanos que ustedes están a punto de escuchar un sermón de un hermano que ha fracasado. Y se refería a sí mismo, porque según lo que me ha contado este hermano, ninguno de sus hijos eran fieles. Creo que tenía 5, si no me equivoco. Eso tiene que doler más de lo que nos podemos imaginar. Saber que los propios hijos de uno no han seguido en el camino. Ese es algo que pasa. Es algo universal, por desgracia. Pasa aquí en Estados Unidos, pasa en España, pasa en Latinoamérica. Y los que lo hemos experimentado sabemos cómo es ese dolor. Los predicadores lo experimentamos mucho, con frecuencia, porque somos los que enseñamos a las personas muchas veces y los bautizamos en Cristo y sin embargo no perseveran. Hace como 3 años más o menos tuve el privilegio de bautizar a 6 personas. Eran mexicanos de Oaxaca, 6 personas aquí en Nueva Jersey. Y qué alegría cuando obedecieron al Evangelio, pero nos dolió en el alma cuando ellos nos siguieron. Pese a mis esfuerzos de escribirles, de querer decirles que yo quería seguir estudiando con ellos, no perseveraron. Y más tarde me enteré de que se habían juntado con un grupo sectario. Y les escribí acerca de lo que habían aprendido cuando antes de obedecer al Evangelio, y les hablé del hecho de que muchas iglesias no enseñan enseñan la salvación por la fe solamente y que el bautismo no es necesario para perdón de los pecados. Pero nada pude hacer
para restaurarles, por desgracia. Hermanos, quisiera hablarles en esta tarde acerca de la importancia, en esta tarde, en esta noche, acerca de la importancia de perseverar, la necesidad de perseverar. Este es un sermón bastante básico, pero al mismo tiempo muy necesario. Saben que llevo tiempo diciendo a los hermanos, y lo he visto una vez tras otra, que hermanos, he dicho hasta incluso desde el púlpito, hermanos, no es difícil bautizar a la gente. Bautizarse es fácil. Lo difícil es perseverar. Después de eso viene la parte difícil. Y por muchas veces, por mucho que hable yo con las personas antes de bautizarse, por mucho que les diga que mire usted, esta es la parte fácil. Bautizarse es fácil, es solamente el principio. Usted ahora tendrá que perseverar. Por mucho que se lo diga a la gente, parece que entra por este oído y sale por el otro. Muchos no perseveran. Yo recuerdo en una ocasión que estaba predicando en Alto Manhattan, estaba presentando un sermón en Alto Manhattan, una iglesia de casi puros dominicanos. Ahí estaba el hermano Gardner Hall también. Y un hombre entró en el local de los hermanos ahí por equivocación. Justo ahí al lado hay una iglesia pentecostal, bastante más grande. Y él entró en nuestra asamblea por equivocación y escuchó el evangelio. Y él quiso bautizarse en ese mismo momento para perdón de sus pecados. El hermano Gardner y yo hablamos con él muy seriamente, muy seriamente. Y le dijimos que este es un compromiso. ¿Usted sabe lo que está haciendo? Sí, sí, sí. Se bautizó y no lo volvimos a ver. Desapareció. En otra ocasión, aquí cerca de mi casa, 20 minutos de mi casa, en la iglesia de Piscataway, en la iglesia de Piscataway en Nueva Jersey, una noche entró un hombre negrito en el local, un hombre grande, corpulento, grande, un hombre negrito, y dijo que quería obedecer al evangelio y con lágrimas estaba llorando. Le enseñamos, creyó, se arrepintió, según lo que nosotros podíamos entender, y se bautizó. Le bautizamos para perdón de los pecados. Hermanos y amigos, eso fue la única vez que lo vimos cuando se bautizó. Ya desapareció. El predicador de la iglesia de Piscataway le llamaba por teléfono, a lo mejor le escribía, tenemos que seguir, usted tiene que seguir adelante. Bautizarse es fácil, después viene la parte difícil. No, no siguió. ¿Qué es lo que significa la palabra perseverancia? Vamos a definir esta palabra porque es muy importante. Aquí tenemos los colores de la bandera de Andalucía, que eso fue por accidente. Pero podemos ver algunas definiciones de la palabra perseverancia: persistencia, constancia, determinación, paciencia, no darse por vencido, seguir adelante, no rendirse. Podríamos añadir a esto, no tirar la toalla. Esto es lo que realmente hace falta. Bautizar a la gente no es tan difícil. Nosotros podemos enseñar y bautizar a la persona, pero si no perseveran, ¿de qué sirve eso? Significa también la perseverancia poner a Dios en primer lugar. Estas son mis propias definiciones. O ser diferente del mundo, orar, leer, evangelizar, o sea, compartir la palabra de Dios con otros, reunirse fielmente. Todo esto tiene que ver con la perseverancia y es importantísimo. De forma resumida, la perseverancia significa seguir siendo fiel a Dios, pese a los desafíos que podamos tener en nuestra vida. Tenemos que seguir subiendo esa montaña y no es fácil. A veces, como dicen en Sevilla, tenemos que sudar la gota gorda. Cuando volví de España en el año 2015, en el 2005, yo estuve en España desde el año 89 hasta el 2005. Cuando volví en el 2005, yo no me sentía bien. Ya tenía problemas físicos. Tengo una condición autoinmune que tiene periodos de cuando brota fuerte y me siento fatal y otras veces cuando me siento bastante bien. Pero yo empecé a tener, aun cuando viví en España, adormecimiento en el pie derecho y después pasó al pie izquierdo. Yo recuerdo cuando volvimos de España en el año 2005 que yo pensé que tengo que hacer base ejercicio. Yo pensé que a lo mejor tengo un problema con la columna y me puse a correr varias veces
por semana, aproximadamente 5 kilómetros cada vez. ¿Y cuánto me costaba? Ustedes saben, los que corren o los que han corrido en el pasado, saben lo que cuesta. Y le entra a uno las ganas de decir, no, yo ya no aguanto más. Yo voy a andar el resto a casa. No voy a seguir, no voy a correr los 5 kilómetros completos. Pero yo tenía que animarme a mí mismo. Tengo que seguir, aunque tenía los pies adormecidos, aunque no me sentía bien. Así, eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. A veces no es fácil, no es fácil, nos cuesta, sudamos la gota gorda. El bautismo, el bautismo, hermanos, significa un compromiso de seguir siendo fiel a Dios hasta la muerte. Y el hermano Juan García nos leyó este texto antes. La mayor parte de los pasajes creo que eh, saldrán de la Nueva Biblia de las Américas, pero esto es lo que dice Jesús aquí cuando se dirigió este mensaje a una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Él les dijo, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Seguramente cuando yo miraba este versículo durante años, yo pensaba, sí, hasta la muerte, o sea, hasta cuando yo tenga 70 años, 80 años, 90, hasta que llegue a viejito. Eso es lo que Dios quiere. Sin embargo, no es lo que está enseñando el versículo. Hasta la muerte no significa hasta que seas viejito. Lo que significa es, tienes que ser fiel hasta la muerte o aún si tienes que perder la vida por mi causa. Eso es lo que está diciendo Jesús en el contexto. Está diciendo que yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Entonces ellos estaban pasando por momentos o iban a pasar por momentos muy difíciles. Cristo les está diciendo, sé fiel aun si tienes que morir por la causa del evangelio. Qué fuerte es eso, ¿verdad? Y nosotros queremos tirar la toalla, queremos eh, dejar de reunirnos, apartarnos de la iglesia y no tenemos una persecución tan fuerte. ¿Saben una cosa? Y eso es lo más chocante, eso es lo más grave de la situación. Se apartan, los que dejan de reunirse, se apartan, que vuelven al mundo. Lo más grave de esta situación es que si uno deja de perseverar, el bautismo no les sirve de nada en absoluto. No les sirve de nada. El bautismo no les salvará en el juicio final. Y eso es lo más grave de esta condición. Yo creo que algunos hermanos se apartan, dejan de reunirse definitivamente, vuelven al mundo y piensan que estoy bien porque me bauticé, ya tengo el pasaje para llegar al cielo y Dios me tendrá que abrir la puerta a la fuerza porque creí, me arrepentí, fui bautizado y voy a ir al cielo. Bueno, la Biblia no enseña una vez salvo, siempre salvo. Y el bautismo, no podemos mirar el bautismo de esa manera tampoco. El bautismo solamente sirve para perdonar los pecados pasados, los pecados que nosotros cometimos hasta ese momento. A partir de ahí, tenemos que seguir perseverando. Jesucristo ofrece salvación a todos, pero nos da una clara advertencia en las Escrituras sobre la necesidad de retener la palabra para no perder la salvación. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, los versículos 1 y 2. Dice Pablo aquí, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Y ahora fíjense bien en esta palabra tan chiquitita, sí. La palabra sí denota la condicionalidad de la salvación. Las personas que le han dicho que la salvación es incondicional están bien equivocadas. Algunas de las cuales a lo mejor están mintiendo. Eso no es verdad. Nosotros tenemos que retener la palabra, tenemos que perseverar
para mantenernos en un estado de salvación. En este camino nos vamos a caer muchas veces. Yo lo he hecho muchas veces. Desde que llegué a ser cristiano en el año 82, me he caído muchas veces y de muchas maneras. No obstante, es esencial perseverar. Tenemos que levantarnos y seguir subiendo ese monte, arrepintiéndonos y pidiendo perdón para que la sangre de Cristo nos siga limpiando. Voy a compartir el texto bíblico con ustedes rápidamente para que veamos el ejemplo de Simón el mago. Ahora, muchos citan este ejemplo de Simón el mago para decirnos que el bautismo nos salva, porque dicen, ¿han visto que Simón el mago se bautizó y más tarde estaba en una situación de perdición? Dicen, el bautismo no es para perdón de los pecados, el bautismo no sirve para ese fin. El bautismo es para un testimonio público, completamente falso. El bautismo es para perdón de los pecados. Eso es lo que eso es lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Y en Hechos capítulo 22, versículo 16, vemos que es para lavar los pecados. Pero fíjense en lo que dice este versículo acerca de Simón el mago. Dice, aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Piense bien en lo que dice en este versículo. No dice que Simón fingiera creer, dice que creyó. El Espíritu Santo dijo que creyó. El Espíritu Santo no estaba equivocado en este sentido. Él creyó de verdad y se bautizó. Entonces, ¿Simón era salvo al hacer estas cosas? ¿Recibió la salvación? Por supuesto que sí. Porque Jesús dice en Marcos capítulo 16 y el versículo 16, el que crea y sea bautizado será salvo. Y eso es justo lo que había hecho Simón el mago. De nuevo, volviendo al texto, dice en Hechos capítulo 8, versículo 13, que aún Simón mismo creyó y se bautizó después de bautizarse. Pero si vemos un poco más adelante en este texto, si vamos un poco más adelante, dice que en el versículo 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Y les dijo, denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Obviamente, Simón, el mago, pecó. Pecó al ofrecerles a los apóstoles dinero para que él pudiera tener esta habilidad de imponer las manos a la gente y así ellos pudieron recibir el Espíritu Santo. Más adelante, ¿qué es lo que le dice Pedro? Le dice, por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Simón después de llegar a ser cristiano, después de recibir el don gratuito de la salvación por creer en Jesús y bautizarse para perdón de los pecados? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Simón después de haber pecado? Tuvo que arrepentirse y rogar al Señor para seguir en un estado de salvación. Él tuvo que perseverar, tal como nos enseña Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Algunos citan este versículo para decirnos que así el hombre pecador recibe la salvación. Así el hombre fuera de Cristo recibe la salvación. No, este texto y todo el libro fue escrito a personas ya bautizadas. El apóstol Juan escribe a cristianos, cristianos ya bautizados para el perdón de sus pecados. ¿Qué es lo que tenía que hacer si después pecaron? Tenía que confesar sus pecados y dice que Jesús es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es que existe la posibilidad, después de llegar a ser cristianos, existe la posibilidad de pecar. No digo eso para justificar el pecado. Debemos evitar el pecado, hacer todo lo posible para evitarlo, hacer todo lo posible para no practicar el pecado. Sin embargo, dice 1 Juan capítulo 2, versículo
Uno dice Juan aquí, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, ahí existe la posibilidad, tenemos abogado para con el Padre y a Jesucristo el justo. Entonces, después de llegar a ser cristiano, existe la posibilidad de que uno peque. No digo eso para justificar el pecado. De nuevo, tenemos que hacer todo lo posible para evitar el pecado, no practicar el pecado. Pero la realidad es que nosotros, aún después de bautizarnos, hemos pecado mucho. Creo que tendríamos que admitir eso. No hemos fallado muchas veces. Por lo menos eso lo digo acerca de mí mismo. Y no tenemos que volver a bautizarnos. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y seguir pidiendo perdón. O en otras palabras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que seguir perseverando. Y ese es el punto. Es necesario perseverar. Ahora, más apuntes sobre la necesidad de perseverar. Primero, notemos, como hemos notado en otras ocasiones, que la salvación es un regalo inmerecido, o sea, la salvación es por la gracia de Dios. Dice Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, esa es la parte que corresponde a Dios, y la parte que nos corresponde a nosotros es tener una fe activa, una fe obediente. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Sabe una cosa interesante? Que podemos leer todo el Antiguo Testamento y ahí no vamos a ver el bautismo. El bautismo no fue necesario para que el hombre se salvara bajo el Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que sí fue necesario bajo el primer pacto era una fe obediente, que incluía muchas cosas. Hoy en día sigue pasando lo mismo, que hoy en día lo que es necesario para recibir la salvación de Dios es tener una fe obediente, una fe activa. Esa es la clase de fe que salva. La fe que cree nada más en la existencia de Dios sin obedecer es la fe de los demonios. Y sabemos que los demonios no están salvos. La salvación es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar por nuestras obras de mérito humano. Y tenemos que recordar eso mientras perseveramos. No vamos ganando la salvación. Yo estoy perseverando, yo estoy subiendo esta colina y entonces Dios me tiene que abrir la puerta porque mira todo el sacrificio que he hecho en subir a esta colina, sudando la gota gorda, en subir este monte, sudando la gota gorda durante años, me tiene que abrir la puerta. No, por muy obediente que haya sido, por muy perfecto, entre comillas, haya sido, Dios no tiene que abrirte la puerta. Dios no tiene que salvar a nadie. Dios no tiene que salvar a nadie. Ese es el punto de su gracia, que no tiene que salvar a nadie. Él ha elegido salvarnos. Porque Dios no solamente es un Dios justo, sino también un Dios amoroso y misericordioso. Entonces, el hecho de que la salvación es por gracia, el hecho de que no es una salvación, es un regalo inmerecido. Esto no excluye la necesidad del pecador de obedecer al Evangelio para recibir este don o su necesidad de perseverar para no perderlo. Ok, segundo punto. Perseverar es necesario para mantener la salvación. Vamos a hablar rápidamente acerca de la importancia de permanecer en Cristo. Y esta idea se toma de Juan capítulo 15. Fíjense lo que dice Jesús aquí en el contexto. Jesús dice que mi Padre es el labrador y yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y eso es lo que él dice. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también ustedes si no permanecen en mí. El que no permanece en mí es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Ahora, hay una cosa en esta, es como una metáfora, podríamos decir. Cristo está hablando aquí de manera figurada para describir
la relación que él tiene con sus discípulos. Cristo se presenta como la vid, o si ustedes han visto una parra alguna vez, yo tenía una parra cuando vivía en Sevilla. La compré en un vivero cerca de Sevilla. Era un sarmiento nada más, un palito fino. Y lo planté cerca de la entrada del garaje. Y ese sarmiento, esa vid subió por lo que yo tenía delante de, de la cochera. Y había puesto alambres ahí en forma de cuadrado. Bueno, eso se llenó en un par de años y yo tenía un tronco así donde había empezado como un palito, pero se había convertido en un tronco. Cristo está diciendo aquí que Él es como el tronco de esa vida. Él es la parte principal. Nosotros somos nada más los sarmientos o los pámpanos, es lo que dice otra versión, la Reina Valera de 60. Pero se nos bloquea la mente un poco cuando pensamos en la vid y cuando pensamos en el hecho de que Jesús es la vid y nosotros los sarmientos o los pámpanos, porque Cristo dice aquí, permanezcan en mí y yo en ustedes. Dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y ahora cuando pensamos en una parra o en la vid, sabemos que los sarmientos no están dentro de la vid, ni la vid tampoco está dentro de los sarmientos o dentro de los pámpanos. ¿Qué es lo que hay? Hay una conexión vital entre la vid y los pámpanos o los sarmientos. Y esa conexión vital es una fe obediente. Una fe que permanece en la palabra. No una fe que nada más cree en la existencia de Dios y no obedece. No, esa clase de fe no salva. Esa es la fe que tienen los demonios. La fe que salva es la que permanece en la vid o tiene una conexión vital con la vid a través de su fe obediente. La fe que persevera, ese es el punto. Permanecer significa perseverar. Entonces, la relación con Cristo debe mantenerse. Sin permanecer en Él, se corre el riesgo de ser cortado y perecer. También hemos visto la importancia de ser fiel hasta el fin. Ya lo hemos visto en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10, hasta la muerte. No significa hasta viejito. Significa, aun si tienes que morir por la causa del Evangelio, sé fiel. Y vemos algo parecido aquí en el libro de Hebreos. Dice Hebreos capítulo 3, 6 y 14, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Nótense una vez más esta palabra chiquitita que denota la condicionalidad de la salvación. Sí, muchos no quieren hacer caso a esta palabra. Dicen, una vez salvo, siempre salvo, sobre todo los evangélicos, pero nosotros podríamos ser culpables de tener una forma parecida de pensar, ¿no? Que yo creí, me arrepentí y fui bautizado y ya está, ya soy salvo, yo voy al cielo, haga lo que haga. No es así, no es así, las escrituras no enseñan eso. En Hebreos capítulo 6, versículo 11 dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Entonces, vemos esa frase 3 veces en el libro de Hebreos, por lo menos 3 veces, que es importante ser fiel hasta el fin. La fidelidad no solamente es al principio, cuando uno se bautiza, sino que se requiere hasta el fin para ser salvo. También tenemos que correr la carrera sin rendirse. Sin rendirnos, tenemos que correr la carrera sin rendirnos. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2? Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos,
Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia. Y la palabra ahí significa perseverancia. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que necesitamos hacer, correr la carrera sin rendirnos. La vida cristiana es una carrera que requiere persistencia y a veces vamos a querer tirar la toalla porque cuesta a veces, pero no tenemos que otro remedio que seguir corriendo. Eso es lo que tenemos que pensar. Lo tenemos que tener mentalizado. Yo no tengo otro remedio que seguir corriendo. No voy a tirar la toalla. Las cosas a veces se ponen muy feas y hasta incluso en la iglesia local. A través de los años, seguramente yo he visto, seguramente ustedes también hemos vivido situaciones, hemos visto situaciones en la iglesia local feas, pero no tenemos otro remedio que seguir corriendo y poniendo el ejemplo para los demás. Esto implica un esfuerzo continuo y consciente. Tercer punto, algunas advertencias sobre la posibilidad de perder la salvación. Veamos la advertencia en el libro de Hebreos contra el recaer, como dicen algunas versiones, recaer o volver atrás. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 6, los versículos del 4 al 6. Y yo creo que este es uno de los textos más claros que va en contra de la enseñanza de una vez salvo, siempre salvo. Piense lo que dice aquí, porque en el caso de aquellos que han sido una vez iluminados, fíjense, no fingieron ser una vez iluminados. El Espíritu Santo dice que han sido una vez iluminados. ¿Qué significa eso? Que recibieron la verdad y sus mentes les fueron abiertas, conocieron la verdad y la obedecieron. En el caso de aquellos que han sido una vez iluminados, que han gustado del don celestial, la salvación, el perdón de pecados, no dice que fingieron hacer eso, lo hicieron cuando obedecieron al Evangelio, que han sido hechos partícipes del Espíritu Santo, no fingieron ser partícipes, no, ellos fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y después han caído, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, pues crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. La idea en Hebreos capítulo 6, versículo 6, es que si uno rehúsa arrepentirse, no hay nada que nosotros podamos hacer para ayudarle. Eso es lo más triste. Eso es lo que me duele, eso es lo que me duele en el alma, me parte el corazón. Que cuando uno se aparta y yo hablo con esa persona o le escribo y después a lo mejor no me contesta o me contesta muy mal o me acusa de cosas y no vuelve. Eso me parte en el alma. Pero cuando una persona toma la decisión mental de que digan lo que me digan o diga lo que diga la Biblia, yo no vuelvo. Yo sigo aquí en el mundo donde estoy. No hay nada que nosotros podamos hacer para ayudar, para que esa persona se arrepienta. La persona misma tiene que cambiar su corazón. Cuando nosotros enseñamos, es otro punto en cuanto al evangelismo. En cuanto al el evangelismo, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a las personas. No convertimos a la gente tiene que convertirse. Y pasa lo mismo en cuanto a este punto. Nosotros no podemos obligar a la gente a arrepentirse. La persona misma tiene que reconocer su necesidad de arrepentirse, de ponerse bien con Dios. Los que han experimentado la salvación, pero que vuelven voluntariamente al mundo y dejan de perseverar, están en peligro de perder su salvación. Otro texto nos dice que no podemos descuidar una salvación tan grande. Hebreos capítulo 2, del 1 al 3. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles demostró ser firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidar nuestra salvación, hermanos. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir subiendo ese monte, aunque a veces nos entren ganas de tirar la toalla, de dejar de perseverar. No tenemos otro remedio, no tenemos otro remedio que seguir perseverando, porque si dejamos de perseverar, ¿qué hay? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué beneficio vamos a tener de eso? Ninguno en absoluto. ¿Cómo vamos a vivir con la conciencia tranquila? Imposible, imposible. La negligencia en la fe puede llevar al peligro de perder la salvación que Dios nos ha ofrecido. Otro punto, perseverar. La necesidad de perseverar también significa perseverar en la santificación. O sea, tenemos que alejarnos del mundo. La santificación se usa en dos sentidos. Nosotros somos santificados cuando obedecemos al Evangelio, ¿verdad? Ustedes a lo mejor se acuerdan de lo que dijo Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Él habla del hecho de que no vamos a poder heredar el reino de Dios si perseveramos en estos pecados. No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, etcétera, etcétera. Pero piense lo que dice a continuación en el versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, pero fueron justificados. Entonces, la santificación en el principio ocurre cuando uno es bautizado. Cuando uno obedece al Evangelio, es santificado. Pero ojo, este proceso de santificación tiene que seguir. La palabra santificado significa reservado para un uso santo, puesto aparte para un uso santo. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando obedecemos al Evangelio, pero tenemos que mantenernos en este estado, apartados de las cosas malas del mundo. Primera de Corintios, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Este es el punto que estoy haciendo ahora, que la santificación continúa o debe continuar después de bautizarnos. Y nosotros tenemos algo que ver con este proceso. Tenemos que apartarnos de la impureza. Y el mundo, cuando digo tenemos que alejarnos del mundo, el mundo se refiere a todo lo que es pecado, se refiere a la esfera del pecado. Eso es lo que vemos en Santiago capítulo 4, versículo 4, dice ahí Santiago que no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y 1 de Juan capítulo 2, 1 de Juan capítulo 2, empezando en el versículo, no el versículo 154, sino el versículo 15. Vamos a ver. Dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que evitar en cuanto al mundo: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Esas son las cosas que tenemos que evitar para seguir manteniéndonos en un estado de santificación. Esa es otra cosa que es necesaria para que sigamos perseverando. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay muchos que piensan hoy en día que no, Dios quiere que yo sea feliz. Una mujer, por ejemplo, que está viviendo con un hombre y no está casada con él. Y le hablamos del Evangelio y dice, no, no, Dios quiere que yo esté feliz. Yo sé que estoy viviendo en esta relación que no tiene la aprobación de Dios, pero Dios, a fin de cuentas, quiere que yo sea feliz. No, lo que Dios quiere de nosotros, más que nada, es nuestra santidad. Él quiere nuestra santidad más que nuestra felicidad. Dice 1 Pedro capítulo 1, del 14 al 16, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel los llamó es santo, así también
sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Este es el proceso de la santificación. Tenemos algo que ver con este proceso. ¿Y por qué lo hacemos? Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Queremos ser como nuestro Padre Celestial. El quinto punto. Esto también tiene que ver con la perseverancia. Estamos hablando de la necesidad de perseverar. Es importante también, muy importante, perseverar en las reuniones de la iglesia local, de la cual somos miembros. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dicen, y considerémonos cómo estimularnos al amor, cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. No se olviden ustedes del propósito del libro de Hebreos. ¿Saben ustedes por qué se escribió este libro? El escritor de este libro, y algunos piensan que fue el apóstol Pablo, yo no estoy muy seguro, pero el propósito de este libro fue animar a los cristianos judíos que para evitar la persecución volvían al judaísmo. Ahora, si ellos habían dejado de reunirse por evitar la persecución, y el escritor de Hebreos les dice que no pueden hacer eso, no pueden dejar de reunirse aunque estén experimentando la persecución. ¿Cuánto menos nosotros hoy en día que no somos perseguidos casi nada? ¿Entienden ese punto? Hay muchos que dejan de reunirse porque, bueno, mi trabajo, o bueno, la mujer siempre me critica por reunirme, o esto, lo otro, los niños tienen muchas actividades deportivas, o que yo no tengo tanto interés, o bueno, tienen sin número de razones. Pero la razón por la cual algunos dejaban de reunirse, según este libro, fue para evitar la persecución. Si ellos no pudieron dejar de reunirse por la persecución, cuánto menos nosotros por otros motivos menos graves. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esa es otra cosa en la cual nosotros tenemos que perseverar. De hecho, la Reina Valera de 60, dice que perseveraban en estas cosas, perseveraban en la comunión unos con otros. Nosotros tenemos el mismo deber hoy en día. Las cosas no han cambiado. La perseverancia incluye continuar en comunión con otros creyentes para recibir exhortación y aliento. Número 6. La recompensa para los que perseveran. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Antes citamos este versículo, pero nos enfocamos en otra frase, hasta la muerte. Ahora nos enfocamos en la última frase aquí de lo que tengo aquí en la pantalla. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los que perseveran hasta el fin recibirán la recompensa de la vida eterna. Aunque no podemos ganar la salvación por nuestras propias obras de mérito humano, debemos perseverar para no perderla. El peligro de descuidar o abandonar la fe es real, pero la promesa de vida eterna es segura para quienes perseveran en el Evangelio hasta el fin. Muchas gracias, hermanos, por su atención muy fina. Dios les bendiga.